¿Cómo están? Buenas noches, el Señor les bendiga. Es una alegría para mí poder estar con ustedes esta noche y poder estar compartiendo también la palabra, la escritura. Sabemos que estamos en un tiempo, ¿verdad?, muy difícil, no solamente acá en nuestra nación, en Perú, sino creo que esto es en todo el mundo. Y bueno, sabemos también que el Señor dice que los dolores de parto van a ir aumentando, van a ir cada vez esos dolores de parto que tienen que ver con el avivamiento que el Señor tiene prometido, trae dolor también, ¿no? Trae dolor a la iglesia, trae dolor a las naciones, y es un tiempo en el que esa presión que ejerce, ¿verdad?, el trato de Dios con todos nosotros nos lleva a algunos, ¿no?, muchas veces a tener algunas situaciones en las que se expresa el estrés o la depresión o también la ansiedad, ¿verdad? Son cosas en las que el Señor me ha estado hablando toda esta semana, me ha estado haciendo reflexionar sobre por qué nosotros como hijos de Dios podemos caer en el estrés, podemos caer en la depresión o en la ansiedad. Esta semana estaba haciendo un entremesa con mi hija Lemi y me comentaba que había estado viendo algunos documentales acerca de lo que es el estrés, ¿no?, cómo afecta a las personas. Y justamente ella me comentaba que el tema del estrés o el dolor produce en las personas pues hace que segregue del cuerpo una sustancia que se llama el cortisol. Este cortisol se aloja en el estómago y hace que las personas puedan tener muchos problemas, ¿verdad?, en el estómago, problemas de úlceras, de gastritis, problemas de colon irritable, problemas de estreñimiento y también, ¿por qué no?, problemas de cáncer. Estamos viendo en la actualidad cómo se ha incrementado el caso de números de cáncer. Nosotros, por el mismo tema que manejamos de lo que es sanidad interior, sanidad física, liberación en la iglesia, sabemos que la iniquidad del dolor es la que produce el cáncer en el cuerpo, ¿verdad? El cáncer no es sino una de las células de nuestro organismo que empieza aceleradamente a descomponerse y a producir estos tumores, ¿no?, y esta afectación en alguna parte del cuerpo. Y muchas veces tiene relación en el sufrimiento que tenemos, donde es que se aloja estos tumores. Esto lo hemos visto muchísimas veces cuando hemos tenido que ministrar, hemos tenido que orar por las personas, entendiendo que este cáncer viene a ser por causa de muchas veces del temor, de la falta de perdón, del resentimiento, ¿verdad?, que la persona no puede ser libre de eso, no sabe cómo serlo y simplemente va llevando este dolor, esta carga que le produce muchas veces ansiedad, estrés y depresión. Son tres cosas que están afectando mucho en este momento a la humanidad entera. Tanto es así que ha aumentado 4 veces el índice de suicidio a nivel mundial, ¿no? Esto está llevando a una situación alarmante, no solamente acá en nuestra nación, sino al mundo entero. Tenemos que nosotros entender por qué por qué está llegando los seres humanos y las personas a este punto, ¿no?, de no tener tal vez ninguna esperanza, no tener ninguna esperanza, ningún alivio en sus preocupaciones, en sus ansiedades, en su estrés, en resolver sus depresiones. Sabemos que la depresión es por causa de una pérdida, no poder solucionar, no poder nosotros
suplir, ¿verdad? La carencia, la afectación, la pérdida que se ha obtenido por causa de algún acontecimiento, algún abandono de repente en la familia, alguna separación, algo que ha afectado mucho la vida de las personas. Esto tiene que ver con la depresión. Sabemos también que la ansiedad es que nos preocupamos mucho por el qué va a suceder, o sea, y qué va a pasar, ¿no? Hay una voz interior que está continuamente hablándonos o del pasado o del futuro, ¿verdad? Y eso hace que en el presente nosotros nos afanemos mucho, tal vez de repente trabajando mucho para solucionar lo que pasó o lo que tememos que va a pasar, ¿verdad? Que muchas veces no pasa. Del 100% de las cosas que nosotros tememos, realmente el 94% de las cosas no suceden, ¿no? Y a veces nos preocupamos demasiado, ¿no? O a veces también estamos tristes por pensamientos que vienen a nosotros de cosas que pasaron y que no las solucionamos o creemos que no tienen solución. Entonces estaba meditando yo en esto, cómo es que nosotros podemos ser completamente libres de todo esto, ¿verdad? Y poder disfrutar del día a día, porque realmente lo que tenemos nosotros para disfrutar no es del pasado, aunque muchas veces el recordar cosas buenas del pasado hacen que, ¿verdad?, nosotros podamos tener un día agradable. Dice que recordar las cosas del pasado son mucho más gratificantes que el hecho aún de haberlas vivido. Sin embargo, muchas veces y muchas personas están pensando en el pasado, pero en una forma dolorosa, en una forma en la que no hay solución, en la que piensan que los temores que tienen por el futuro son por causa de las cosas que han pasado, ¿verdad? Y no pueden disfrutar el día a día, el presente. Yo creo que la demanda del Señor para que nosotros podamos tener esa vida que el Señor nos ha prometido, esa vida abundante, poder de gloria en gloria y de victoria en victoria, es que tenemos que centrarnos en el día a día. Recuerdo que hace un tiempo conocí a un hermano que estaba con un problema, que le estuvo yendo a la iglesia, incluso con su silla de ruedas, en un tumor en el cerebro, y él sabía que sus días eran contados. Él me dijo: yo estoy escribiendo un libro que se llama Un día a la vez. Yo le dije: bueno, realmente te animo a que escribas ese libro, que lo termines, porque va a ser un testimonio grande, ¿no? Él me dijo: no quiero pensar en el futuro, lo que va a pasar, no quiero tener pena del pasado, quiero vivir un día a la vez. Y yo creo que él pudo vivir de esa manera, un día a la vez, tomando fuerzas en el Señor, alegrándose en el Señor, y pudo dejar un testimonio realmente de mucho valor a su familia, un legado a su familia de lo que es agarrarse en tiempos tan difíciles del Señor, y solamente esa paz, ¿no? Esa paz que sobrepasa ya nuestro entendimiento. Definitivamente Dios trae planes con su familia, y estamos creyendo y confiando que el Señor cumpla con todas las oraciones de este hombre que decidió vivir un día a la vez, sabiendo que tenía tiempo limitado. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros también tenemos un tiempo limitado, aunque algunos jóvenes piensan que, ¿verdad?, no tienen tiempo limitado, pero sí, realmente nosotros los seres humanos tenemos un tiempo límite. Dice que para todo, ¿verdad?, Dios nos ha dado tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de amar, tiempo de dejar de amar, tiempo de recoger, tiempo de regar, y yo creo que ese tiempo no lo vamos a poder nosotros vivir plenamente si no nos enfocamos en el día a día. Para esto, para poder solucionar este problema que acarrea, ¿verdad?, esa voz interior que nos está hablando continuamente, nosotros tenemos que entender, nos es importantísimo
entender acerca del amor de Dios y cómo funciona ese amor de Dios para que nosotros andemos en seguridad. Entonces vamos a compartir este pasaje de segunda de Juan, capítulo, bueno, no tiene capítulo, segunda de Juan, es 4, el versículo 4, y dice así: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Qué tremendo. Dios le está hablando acá a una, dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Esto se lo está escribiendo el anciano, ¿no?, que es el Padre Celestial, dice, a la señora elegida y a sus hijos. Les está pidiendo que anden, ¿verdad? Que anden amándonos, dice, los unos a los otros. Dice, un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Se está incluyendo Él mismo. El Padre se está incluyendo a Él. Ustedes tienen que amarse entre ustedes como hijos de Dios, pero también tenemos que amarnos. Yo a ustedes y ustedes a mí, que nos amemos. Él se incluye, ¿verdad? Y esto es tremendo, porque la única manera como nosotros vamos a poder andar de esa manera y poderle agradar a Dios, dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Cuando nosotros andamos según los mandamientos de Dios, definitivamente Dios nos va a mandar, nos va a dar muchos mandamientos acerca del amor, ¿verdad? Acerca de amar a nuestros padres, no decir que si nuestros padres fueron buenos, fueron malos, de amar a nuestros hermanos, ¿verdad? De amar al prójimo, ¿sí? De poder tener misericordia, ¿verdad? De aquellos que de repente no deberíamos tener misericordia. Aún nos lleva el mandato de amar aún a nuestros enemigos. El mandato de Dios es el amor, ¿no? Andar en amor, ¿no? Es lo principal para Dios, porque en el amor cumplimos todos los mandamientos de Dios. No solamente, como les decía, amar a las personas, sino amarlo a Dios, o sea, y saber que Él nos ama también, ¿verdad? Entonces, muchas veces yo lo que veo es que nosotros entramos a la vida cristiana y empezamos a entender eso, que tenemos que amar a nuestros semejantes, tenemos que amar a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Ese es un mandato, ¿verdad? Y también tenemos que amar a Dios. Pero a veces yo me he dado cuenta que muchas personas no tienen seguridad de que Dios las ama a ellas, ¿no? Entonces, si Dios nos pide que nosotros amemos, tenemos que entender también que parte de ese mandamiento es que Dios mismo se ha puesto ese mandamiento, ¿verdad? Que nos amemos, que nosotros lo amemos a Dios, pero que Dios nos ame a nosotros también, ¿no? Acá la palabra en el versículo 7 dice: muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa completa. Entonces, definitivamente el mandamiento, ¿no? O la manera como nosotros podemos entrar a conocer al Padre y amar al Padre es a través de Jesucristo, es a través de Él, ¿no? Porque hay muchos que están cambiando las escrituras, están hablando cualquier cosa de Jesucristo y están cambiando la verdad.
Dice acá, cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Entonces, es importante para Dios, ¿verdad?, saber de que el Padre y el Hijo nos aman, ambos nos aman, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Están ahí los tres dispuestos para mostrarnos su amor. Pero todo es por fe. Nosotros tenemos que creer que el amor de Dios está para nosotros, está para nuestra familia, está para nuestros hijos, para nuestros nietos, está para nuestro esposo, está para nuestra casa, está para nuestra nación, ¿verdad? Qué importante para nosotros es confiar en el amor de Dios. Si nosotros cumplimos con sus mandamientos, si nosotros le amamos a Dios y cumplimos con las cosas que Él nos pide, nosotros podemos tener una certeza completa y total de ese amor de Dios, que es lo único que va a representar para nosotros una roca fuerte, ¿verdad?, la que nos va a mantener firmes, aunque vengan los vientos, ¿no?, aunque vengan las lluvias, las tempestades. Esa casa que está cimentada en esa roca no se va a mover, ¿no? Sin embargo, si nosotros no cumplimos sus mandamientos, vamos a ser como que estamos edificando en un lugar de arena, que cuando vengan los vientos, las lluvias, va a ser la destrucción de esa casa, dice que va a ser terrible. Nosotros tenemos, ¿verdad?, ese espíritu esa voz interior siempre nos está hablando de tener seguridad, de poder tener una confianza en lo que hacemos, de saber que de repente si lo que hicimos en el pasado no tuvo valor para ahora, ¿verdad?, no tener temor que si lo que vamos a hacer en el futuro de repente va a ocasionar una pérdida también. Es muy importante que nosotros entendamos que el que no recoge con Cristo en la vida va a estar desparramando su vida, sus emociones, su seguridad emocional, su estabilidad para el futuro, ¿no? Es importante que sepamos que en Cristo siempre vamos a estar seguros. Es importante que sepamos que cualquier cosa que haya pasado en nuestra vida, Dios la va a tomar y la va a tornar para bendición. Dice su palabra que los que amamos a Dios, todas las cosas, ¿qué quiere decir todas las cosas? Quiere decir todas las cosas, las buenas, las malas, todas nos van a ayudar para bien. Y es que Dios es creador. Entonces esa pena, ese dolor que podíamos tener, ¿no?, que nos causaba depresión, que nos causaba tristeza, que esa voz interior que nos decía, mira, te pagaron mal, no cumplieron contigo, te traicionaron, hablaron mal de ti, todas esas cosas que pueden representar una pérdida, o te robaron, o no te pagaron lo que te tenían que pagar, ¿no?, o no te consideraron en el trabajo, tantas cosas que para nosotros puede representar una pena muy grande, un dolor, una pérdida, ¿no? La palabra del Señor dice que si con Cristo no recogemos, vamos a desparramar. Entonces, eso que nosotros lo creíamos una pérdida, si nosotros queremos que sea de bendición para este día, para nosotros, en el día a día, tenemos que saldar esa cuenta. Y la persona que nos debe no tiene la capacidad de saldar esa cuenta. Lo que nos debe no sabe todo el dolor, la frustración, el tormento, las noches de sufrimiento, las lágrimas. Él ni idea tiene de todo lo que a nosotros nos puede haber representado esa pérdida. Sin embargo, los que tenemos, ¿verdad?, la solvencia, y realmente nosotros no lo somos, sino es el Señor que nos da la capacidad, somos nosotros de poder perdonar, ¿no?, de poder perdonar lo que fuera. Así hayamos sido nosotros mismos los que hemos ocasionado, nos hemos equivocado y por eso hemos tenido una pérdida, ¿no?, de cualquier tipo que sea. Necesitamos perdonarnos o perdonar a los demás para que nosotros podamos ese día, ¿verdad?, ese día, al día siguiente, esa noche, poder tener paz con el Señor, poder estar tranquilos y no permitir, no abrir puertas
para que esa pena, esa tristeza, ¿no? que puede traer ese componente que les decía químico que se llama el cortisol nos afecte. Hay cuántas personas actualmente enfermas de gastritis, de úlceras, ¿no? Problemas del colon, cáncer al estómago, cáncer al colon. Realmente es por eso, por esa situación se da, ¿no? Entonces, qué importante, esas investigaciones se están haciendo recién, en este tiempo, pero es importante que nosotros lo sepamos, que nosotros estemos al tanto, porque nosotros no queremos vivir enfermos, y el Señor pagó por todo esto en la cruz, y nosotros necesitamos vivir el día a día con el Señor, y no con sentimientos, ¿verdad?, negativos en nosotros. Otra cosa que nos produce ya la ansiedad, que también produce en nosotros dolor, porque la ansiedad es la preocupación por el futuro. ¿Qué va a ser de mí? O sea, ¿qué voy a estudiar? ¿O en qué voy a trabajar? ¿O cómo me voy a ganar la vida? Etcétera, etcétera, nos produce ansiedad. Tenemos que saber que el Señor nos ha dicho, nos ha prometido, ¿verdad?, que el que se acerca a Él no va a tener sed jamás, ¿no? No va a tener hambre. Bueno, al menos por ese lado estamos cubiertos. ¿Qué nos ha dicho también el Señor? Que no nos preocupemos qué nos vamos a vestir, porque si las flores que hoy día están, ¿verdad?, y mañana ya no están, Dios las viste mejor que Salomón, tampoco no nos tenemos que preocupar por eso, ¿no? Nos tenemos que preocupar por dónde vivir, pues tampoco, porque el Señor nos dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si estamos con el Padre y con el Hijo, el Señor tiene un lugar siempre para nosotros donde nosotros vamos a estar cubiertos, ¿no? El Señor nos va a cubrir, ¿verdad? Si nos deja, nos abandona a alguien, el Señor nos dice, si aunque tu padre, tu madre te dejaran, yo te recogeré. Entonces el Señor nos va a recoger. Si tenemos preocupación porque perdimos el trabajo, el Señor dice, nunca he visto, ¿verdad?, un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, qué importante es para nosotros saber que ese mandamiento de Dios es recíproco. Nosotros lo amamos, pero Él nos ama. Él nos amó, incluso Él nos amó primero que nosotros podamos amarlo a Él, ¿verdad? Y ese amor es el que nos va a traer seguridad, ¿sí? Ese amor recíproco, ese amor a Él, ese querer tratar de cumplir sus mandamientos, va a traer sobre nosotros esperanza, va a traer ciclos de bendición. Yo meditaba sobre la prédica de la semana pasada, sobre los ciclos, ¿verdad? Sobre los ciclos de bendición y sobre las fiestas. Qué importante para nosotros como cristianos es saber que si de pronto esa semana nos relajamos, no cumplimos sus mandamientos, no amamos, ¿verdad?, a Dios, no nos esforzamos de repente por servirle, por ir a la iglesia, por estar nosotros amando a los hermanos, amando, ¿verdad?, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros esposos, nuestras esposas, a nuestros padres. Tenemos un nuevo tiempo en el que el Señor nos lo va a hacer recordar, ¿verdad? Y nos lo va a hacer recordar ahí cuando estamos, como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí es donde Dios va a enviar la bendición y la vida eterna, ¿verdad? Nos va a cubrir con ese amor. Estamos demostrándole que lo amamos. De repente es un sacrificio después de haber pasado por la pandemia, tener que nuevamente, ¿verdad?, movernos, tener que ir al templo, pero realmente el Señor está esperando que nosotros le demostremos el amor. El amor se demuestra con hechos, ¿verdad? Y el Señor está esperando que nosotros cumplamos, porque ese mandamiento, ¿quién lo ha mandado? No lo ha mandado el pastor, la pastora, los hermanos, ¿verdad?, que quieren, ¿verdad?, estar reunidos ese día y gozarse con el Señor, sino lo ha mandado el Señor, para que al cumplir nosotros con sus mandamientos, ¿verdad?, nosotros podamos tener esa seguridad del amor. Estamos amándolo a Él y tenemos la seguridad que Él nos va a amar a nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Estamos demostrándole amor al Señor y Él nos va a demostrar su amor de muchas maneras, ¿no?
Cada segundo de la semana nos va a demostrar su amor. Nosotros le estamos dando tiempo a Dios, Dios nos va a ayudar a que nos alcance el tiempo para las cosas que nosotros necesitamos hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cuántas veces les he comentado que el tiempo es un Dios también para muchas personas? Es el Dios Cronos, es el Dios el más tirano, ¿no? Mucha gente dice el tiempo vale más que el dinero, porque mucha gente no tiene tiempo, mucha gente a veces tiene dinero porque trabaja, pero no puede disfrutar de lo que trabaja porque no tiene tiempo para disfrutar de su familia, de sus hijos. Pero la bendición de Dios es que el Señor te dé la posibilidad de poder disfrutar, dice, de tu familia, de tus hijos en la mesa, de poder conversar con ellos. Aún eso es un regalo de Dios, aún eso es un don de Dios, dice, ¿verdad? Entonces, todos queremos ser felices. Yo creo que el deseo de todos los seres humanos es ser felices, pero si no entendemos, ¿verdad? El amor de Dios, que es recíproco, porque a veces queremos que Dios nos ame, no, pero yo lo amo a Dios, yo leo su palabra, yo oro, pero el Señor dice, cumple con mis mandamientos. Ahí estás expresando el amor, y el amor, la manera como expresarle amor a Dios está en querer, en tratar, intentar de guardar los mandamientos, ¿no? A veces muchos hablan acerca también a veces de la economía, a veces del diezmo. También es una manera de expresarle amor a Dios, y ese amor es recíproco. Nosotros le expresamos ese amor a Dios a través del dinero, y ustedes creen que Dios no les va a expresar su amor también a través del dinero, porque lo que le sembremos a Dios, Dios nos lo va a devolver y multiplicado, ¿verdad? Nosotros le entregamos nuestra inseguridad, ¿no? Nuestra preocupación por el futuro, y el Señor lo que va a traer a nosotros es paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice, bástate cada día con el afán de ese día, ¿no? Que no nos afanemos por el día de mañana, porque no sabemos lo que va a traer el día de mañana, pero que nos alegremos y nos gocemos con Él. Qué importante es guardar esa salud mental. No es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y sobre todo ahora, con todas las cosas que están pasando en la nación, no es fácil. Pero necesitamos nosotros entender qué dimensión es el amor de Dios, hasta dónde puede llegar ese amor de Dios. Ya, de repente me promete que me va a cuidar, que me va a dar tiempo, que voy a tener una economía que me va a ayudar, que me va a alcanzar, que me va a sobrar, no me va a faltar la ropa, no me va a faltar un techo, ¿verdad? No me va a faltar tiempo para estar con mi familia. Pero ¿qué pasa con la nación? De repente por eso sí me tengo que preocupar, o de repente por eso sí me tengo que afanar. De repente yo estoy bien, pero mañana se levanta pues un tremendo problema acá en nuestra nación que me va a desestabilizar completamente. Y esas son las voces interiores que podemos estar escuchando en la actualidad. Va a haber falta de agua, va a haber falta de luz, va a haber, el gas está subiendo, va a haber hambruna, no va a haber alimentos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces todos podríamos andar o con depresión, ¿no? Por algo malo de repente que no hicimos, ¿no? No votamos por una persona adecuada, de repente no oramos lo suficiente por la nación. Cualquier idea te puede meter, ¿verdad?, ahí para que tú vivas deprimido por la situación actual. Podríamos tener ansiedad también pensando, ¿y qué va a pasar con esta nación? Y podamos terminar en un estrés diario, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dejado una arma. Las armas de nuestra milicia dice que no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y esas fortalezas, ¿verdad?, que se forman, que se levantan, necesitamos destruirlas. Esos nos traen temor, nos traen inseguridad, nos traen inestabilidad. Y quiero decirte que aunque fuera una sola persona que crea en el amor de Dios, que es tan suficiente como para que le escuche,
puede cambiar el destino de una nación. Una sola persona que se sienta confiada de que está haciendo lo correcto y que Dios va a escuchar su clamor y su oración, ¿verdad? Puede cambiar el destino de una nación. Y nosotros tenemos que entender que cuando oramos conforme a su palabra, las cosas que Él nos ha dicho nos muestran la dimensión grande de su amor para con nosotros, para con nuestra familia, para con nuestros hijos, para con nuestros nietos, que no temamos lo que nos pueda hacer el hombre, ¿verdad? Porque Él está cuidándonos. Su amor dice que es más fuerte que el estruendo de las muchas aguas. Entonces tenemos que confiar en todo momento, no solamente por nosotros, sino también por el cuidado de nuestra familia. Y para eso tenemos abundante promesa del Señor en su palabra. Pero como les decía, yo creo que una de las depresiones o del estrés o de la ansiedad más grande que en este momento como peruanos podemos tener es por las situaciones que estamos pasando, ¿verdad? Sin embargo, el Señor tiene palabra para nosotros, ¿verdad? Y vamos a compartir una palabra que el Señor nos ha dado en Isaías 41, ¿verdad? Vamos a leer a partir del capítulo 8, del versículo 8, perdón. Dice así: pero tú, Israel, siervo mío eres, y tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres. Te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Primeramente el Señor nos establece quiénes somos, ¿verdad? Somos un reino de sacerdotes. No te preocupes, yo te escogí, tú eres mi siervo. No temas, no desmayes, ¿no? No te preocupes de tal manera, dice el Señor, ¿no? Porque yo soy tu Dios. Dice que te esfuerzo, ¿no? Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es una promesa tremenda que el Señor tiene con nosotros. Puede que las situaciones varíen alrededor nuestro, pero Dios no varía, Dios es el mismo. Y se ha prometido estar con nosotros, pues esa tiene que ser nuestra confianza. Hoy día, mañana, pasado. Vamos a escuchar muchas cosas, pero estamos en el abrigo del Altísimo, estamos cuidados de Él. El amor de Dios está con nosotros, nuestro amor está con Él y no vamos a temer, ¿ok? Eso es importantísimo. El Señor es el que nos va a dar fuerzas cuando no tenemos ninguna. El Señor nos va a sustentar, el Señor nos va a sustentar, dice, con la diestra de su justicia. ¿Cuál es la diestra de su justicia? De sus buenas obras. El Señor va a hacer buenas obras para nosotros, va a preparar cosas buenas para nosotros. Amén. Dice, aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Podemos tomarlo esto para nosotros, podemos tomarlo esto también para nuestra nación en este tiempo. Amén. Todos los que se enojan contra nosotros, contra nuestra nación, van a ser avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Dice, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada, como cosa que no existe, ¿no? Aquellos que te hacen la guerra. Definitivamente estamos en este tiempo así, sintiendo que nos están haciendo la guerra, sintiendo que son poderosos los que vienen a querer hacer cosas indebidas acá. Estamos viendo la corrupción que está llegando a límites increíbles. Sin embargo, vemos que hay gente poderosa, ¿verdad? Que quiere que eso prevalezca, y eso es una guerra, una contienda que estamos viviendo como nación. Pero el Señor nos dice, ¿no? Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada, como cosa que no existe aquellos que te hacen la guerra. Amén. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusanito de Jacob, y vosotros los poquitos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. Amén. Aunque nos sentamos así, como chiquititos, como un gusanito, como dice acá, no temas, gusanito, ¿verdad?
aunque nos sintamos así como un gusanito, pero el que es el poderoso es Dios, ¿verdad? Aunque sintamos que somos poquitos, ¿no? No importa, el Señor está ahí, el grande, el poderoso, el suficiente es Él. Amén. Nosotros de lo único que tenemos que asegurarnos es andar en sus mandamientos, saber que nos ama, tener esa seguridad y saber que estamos amándolo a Él, demostrando que lo estamos amando. Qué tremendo, ¿verdad? Nos dice no temas. ¿Cuántas veces el Señor nos dice no temas, no temas, ¿no? Porque Él sabe que ese temor nos debilita, ese temor nos hace quedarnos estáticos ante lo que nosotros podríamos hacer, ¿verdad? Que es seguirle demostrando a Dios que le amamos y nosotros por fe recibir, ¿no? También sentir que somos merecedores de ese amor de Dios tan grande, que aunque nos sintamos pequeñitos como un gusanito, nos sintamos que somos poquitos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Y eso es lo más importante, ¿sí? ¿Ok? Eso es lo que yo quería compartirles en esta noche, que necesitamos entender las dimensiones del amor de Dios. Necesitamos entender primeramente quién es Dios, ¿verdad? Todo lo que Él es capaz de hacer por alguien que, aunque se sienta que es pequeñito, que se sienta que es como un gusanito, que no tiene mucho valor, pero Dios no nos ve así. Dios nos ve suficientes como para que todos los que tienen guerra contigo, ¿cuántos tienen guerra contigo? ¿Cuántos tienen guerra con la nación que tú amas? ¿Cuántos tienen guerra con la familia que tú amas, con tus hijos, con tus nietos, con tus hijos políticos? ¿Cuántos tienen guerra con tu esposo, con tu esposa, con tus hermanos, con tus padres? Pues no tienes que tener temor si sabes que Dios te ama, ¿no? Esa confianza, esa seguridad en Dios va a hacer que Dios obre. Cuando tenemos temor, Dios no obra, porque nosotros estamos dudando. La palabra del Señor dice que el que duda no crea que recibirá nada del Señor. Pero si nosotros estamos felices, ¿no? Sabemos que Dios nos ama y que nosotros lo amamos a Él, ¿por qué tenemos que temer? ¿No? Eso pasa cuando un niño sabe que su papá lo ama, lo quiere, es su chochera, como dice, sabe que le va a dar todo lo que Él le pida, tiene confianza de pedirle, ¿verdad? Pero si ese niño no sabe o tiene temor que el papá lo ama, ese niño no va a tener confianza de pedirle, va a tener temor, ¿no? Y su relación con su papá no va a ser la correcta. Necesitamos más que nunca tener una correcta relación con nuestro Padre Celestial. Él ya lo ha dado todo, ha dado lo mejor de Él. Nos ha dado a su único Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna. Ya nos ha dado vida eterna. Y juntamente con esa vida eterna nos ha dado la posibilidad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Por su voluntad y de ser coherederos juntamente con Jesucristo, ¿verdad? De todas las cosas que Jesucristo ha logrado en la cruz por nosotros. El tiempo de su venida no sabemos si es corto, si es mucho, pero más nos vale a nosotros como hijos de Dios andar ese día a día con el Señor, sabiendo que nos ama, sabiendo que aun todas las cosas malas que puedan habernos pasado, Él puede hacer que se transformen para bien, para bendición. Ahí en lo débil que tú te sentiste en el pasado, en la tragedia que te sucedió en el pasado, Dios puede tomar esa tragedia y tornarla para que sea tu mayor fortaleza, para que sea la corona que tú llevas, ¿verdad? En la vida, sabiendo que ahí en lo débil que tú eras, el Señor te hizo fuerte, te fortaleció. Ese tipo de testimonios el Señor quiere que tengamos, tú y yo, en todo tiempo, que podamos haber sufrido pérdidas. Puede ser que aún podamos sufrir pérdidas, pero lo importante es que tenemos que saber que Dios nos ama y que de esa pérdida, ¿verdad? De ese dolor, de ese sufrimiento, el Señor puede crear algo nuevo. Él es creador y eso, ¿no?
declarándolo, creyéndolo y confesando que nos va a ayudar para bien, que nos va a poner por encima del problema y que vamos a ver su victoria del Señor, va a ayudarnos a vivir el siguiente día, ¿verdad? Las siguientes horas contento, feliz. Yo quiero orar esta noche por ti, por la iglesia de Jesucristo, para que tú tengas recursos para este tiempo, para muchas personas que, como te decía al principio, están viviendo en depresión, están viviendo en estrés o están viviendo en ansiedad, ¿ok? Yo creo que son patologías, son situaciones que se están dando en la actualidad. Y de repente no solamente las personas que no le conocen a Dios, sino también dentro de la iglesia. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos, ¿verdad?, que el Señor, Él se ha incluido, que nos amemos, dice. Este es el mandamiento. Si Él pone ese mandamiento, es que el primero lo está cumpliendo, ¿sí? Que nos amemos los unos a los otros, que sepamos que Dios nos ama, que nosotros lo amamos a Él, que podamos, ¿verdad?, arreglar cualquier situación de falta de perdón con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestros esposos, nuestras esposas. Es importantísimo, ¿verdad?, para recuperar esa alegría del día a día, ¿sí? Saber de que el amor de Dios nos va a sostener siempre, siempre te sostendré, ¿no? Siempre te protegeré, siempre te voy a hacer bien, dice el Señor, con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces ese siempre es siempre, ¿no? Y de repente pasa ese día que viviste tranquila y al día siguiente ya te empiezas a preocupar. Entonces tenemos que pedir perdón porque no estamos confiando en las promesas que Dios nos ha dado, en esa seguridad de ser sus hijos. Amén. Y te digo que esa es una línea muy fácil de pasar, ¿no? Sobre todo las mamás que día a día tienen que preocuparse por, ¿no? Qué cosa se va a comer ese día, al día siguiente, las cosas que tienen que tener los hijos, el esposo, etcétera, etcétera. Podemos caer en esa preocupación. De repente no hay día, de repente mañana, ¿no? Pero cada día necesitamos aferrarnos al amor de Dios, hacerlo nuestro, saber que nos ama y darnos lo primero, el primer tiempo, a demostrarle a nosotros también que lo amamos. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre bendito Dios, queremos, Señor, que tú nos ayudes a salir de toda depresión, de todo sentimiento de pérdida, de todo aquello que puede producir dolor, estrés en nuestra vida, Señor, angustia, Señor, amargura, resentimiento, y que está provocando, Señor, depresión. Llévate, Señor, todas aquellas cosas que tú has logrado, Señor, bendito Dios, perdonarme ya en la cruz, pero en la cual yo todavía me estoy aferrando. Perdóname, Señor, por toda ansiedad, por todo aquello, Señor, que me preocupa, que me produce preocupación, porque soy humano, soy humana, y sinceramente hay cosas por las cuales yo me debería preocupar, Señor, que pueden pasar mañana, pasado, de acá a un mes, de acá a 2 meses, de acá a un año. Pero ayúdame, Señor, porque tal vez esos temores, esas cosas que yo estoy pensando, nunca van a suceder, nunca van a pasar. Ayúdame a disfrutar el día contigo, el poder, Señor, amarte, estar de tal manera libre que pueda demostrar que te amo, que pueda sentir que tú me amas y disfrutar de ese amor. Gracias, Señor, porque tú me vas a dar, Señor, en mi día a día, Señor, sin ningún estrés, Señor, con mi mente cautiva, Señor, en tus pensamientos, en tu palabra, en tus promesas y en tu verdad. Esa es la manera, Señor, esos mandamientos, Señor, que tú nos has dado, es la manera como te podemos amar y cómo podemos percibir tu amor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén, mis hermanos lindos. Un abrazo para todos. El Señor me los bendiga mucho.